de suelo, que como siempre, patrocinado por la Alianza Gallega, el restaurante Salamanca y el restaurante de la calle Chapí, Saudade. Hoy tengo la suerte, porque me ha tocado la lotería, de tener como entrevistado a Mariano Gomá, un arquitecto, escritor, humanista, fue profesor en el extranjero, en Turín, de arquitectura, y hoy me enteré que además era poeta, pero me enteré hoy. Bien, Mariano, muchas gracias. Si tienes algo que añadir, bueno, buenos días ante todo. Si tienes algo que añadir, pues añádelo, pero yo creo que eres una persona suficientemente conocida como para no tener que añadir muchas cosas. No, buenos días y bueno, muchas gracias por haber pensado en mí también en estas entrevistas, que además me gusta mucho que estén propiciadas por una serie de personas y gente de la comunidad gallega, porque es un territorio español que me gusta especialmente. Sí, pero tengo que decirte que la serpiente en Galicia empieza a crecer y habría que matizar bien este tema, puesto que en Galicia ya tenemos también un nacimiento de lo que es el nacionalismo independentista gallego. Entonces habría que empezar a intentar atajar este tema, para que no llegáramos, como en Barcelona, a la división de convivencia ciudadana. Bien, Mariano, tú fuiste presidente de la SCC, ahora tienes fundador de una plataforma muy realista y con visos de ir hacia arriba. Pero todo el mundo, cuando tú dejaste la SCC, nadie se lo explicaba, porque nadie sabe los motivos que tuviste para irte de la SCC. ¿Nos lo podías explicar? Sí, claro. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que en este país en el que estamos, nadie dimite nunca. Cuando las cosas están en su momento álgido, en la cresta de la ola, pues nadie cede sus espacios. Y bueno, yo lo hice primero porque creí en aquel momento que mi misión al frente de Sociedad Civil Catalana había concluido con las grandes manifestaciones de Barcelona que marcaron un hito y que hicieron un antes y después de esa salida de la sociedad a la calle. Y entonces pensé, bueno, mi trabajo, he cumplido con lo que yo consideraba que tenía que cumplir y mis destinos, yo siempre he sido un hombre inquieto y pensé, mis destinos pueden estar en otro sitio. Pero hay un secreto en todo esto y es el secreto que puedo desvelar aquí, porque efectivamente nadie o muy poca gente entendió el que de repente Mariano Gomá se va de Sociedad Civil Catalana. Y el secreto es que cuando, después de las grandes manifestaciones de Barcelona, yo recibí una llamada de los premios Princesa de Asturias, me invitaron a los premios Princesa de Asturias y allí me vino a recibir una representación de la Casa Real para decirme que querían que yo tuviera como un espacio a solas con el rey Felipe VI. Y bueno, por supuesto, para mí fue un orgullo tremendo el tema, y efectivamente tuve la oportunidad de estar con Su Majestad el Rey y le comenté que el problema de Cataluña lo veía yo muy difícil, a muy largo plazo, su solución, pero que en cualquier caso
la solución se tendría que basar en tres grandes pilares a trabajar, que serían las emociones, la cultura y la historia. Y que tendríamos que trabajar mucho en las emociones, en la cultura y la historia para que de alguna manera se pudiera encontrar el encaje de Cataluña en una normal convivencia en España. Y, en fin, en principio estuvo de acuerdo, le vi preocupado por lo que estaba pasando, efectivamente, como no podía ser de otra manera, pero volviendo de nuevo en el avión a Barcelona, me hice una pregunta y me dio la respuesta. Y la pregunta fue que no solo se tenía que resolver el tema en Cataluña, que se tenía que resolver en España, que era toda la sociedad española, que éramos 47 millones de personas, y que eso había que trabajarlo muy en serio, para que la sociedad española fuera consciente de lo que estaba pasando, y para eso yo pensé que teníamos que trabajar en España. Y eso me indujo a pensar que quizás gracias al nombre que a mí me había dado ante todo el mundo, porque en Asturias me encontré que todo el mundo me conocía, todo el mundo sabía lo que habíamos hecho, todo el mundo nos felicitaba porque había un antes y un después de las manifestaciones de Barcelona. En teoría fuiste el artífice de la mayor manifestación. Exacto, exacto, por eso. Entonces, pensé que mi trabajo en Sociedad Civil Catalana debía concluir ahí, y aprovechando un poco, aunque sea un poco mercantil, es decirlo, el tirón de lo que había pasado en Barcelona, que había provocado las emociones de toda España, y mi persona, pues intentar organizar a la sociedad española. Y entonces me puse a trabajar, dimití de presidente de Sociedad Civil Catalana, eso es lo que la gente no entendió, pero lo que hay que entender es que yo en aquel momento inmediatamente fundé el Foro España, que no es más que un intento de coordinación de la sociedad civil de toda España para que en un momento determinado la sociedad civil diga lo que tiene que decir y levante la voz, lo mismo que hizo en su momento en Barcelona. Sí, pero viendo todo esto, escuchando esta explicación, yo siempre me he preguntado, pero eso ya es una pregunta personal, me he preguntado siempre cómo es que montas un Foro España, una sociedad civil, y en cambio no te arrimaste al árbol de un laboratorio de ideas, de una think tank. Pero ¿dónde está ese laboratorio de ideas? No, es que lo que quiero decir es, fundaste, porque de hecho fundaste una sociedad civil, sí, y en cambio yo creo que para recoger toda España, mejor, pero ya digo, es una opinión personal, mejor sería, además, no mejor, sino además, como un laboratorio de ideas, porque el trabajo es arduo, porque es un trabajo a muchos años. Bueno, es que, a ver, llámale como quieras, es decir, es que el Foro España también es un laboratorio de ideas, es decir, el Foro España es una organización, una asociación transversal, una asociación abierta, una asociación que no tiene fronteras, y por tanto es una asociación donde trabajamos las ideas de lo que España tiene que abordar en los próximos tiempos. Porque no olvidemos de que esto es España, es decir, que el Foro España tiene lógicamente una fijación prioritaria, que es el problema de Cataluña, pero tiene otros muchos más problemas, porque Galicia tiene sus problemas, como has dicho antes, y está empezando a crecer una serpiente que todavía es fácil de volver a su estado. Valencia le pasa lo mismo, Mallorca le pasa lo mismo, Canarias no le pasa incipientemente lo mismo, pero es que esto son aquellos problemas de nacionalidad o de nacionalismos, pero es que hay otros problemas en España. Es decir, hablando de Canarias, Canarias era una región
rica española y ahora es una región pobre española. Y hay que trabajar la economía de Canarias. Hay que cuidar mucho la ultraperiferia de Canarias. ¿Por qué? Pues porque si no, o nacerá el nacionalismo, o se pondrán en manos de quien tienen más próximamente, que son los marroquíes. Es decir, que hay que trabajar todo esto, y hay que trabajar la violencia de género también, y hay que trabajar la transparencia. Queremos que, de la misma manera de que uno de los valores fundamentales de la Constitución es la solidaridad, otro de los valores que habría que introducir en la Constitución sería la transparencia. ¿Por qué? Porque es la garantía que tiene el ciudadano de tener transparencia ante las administraciones públicas, ante Hacienda, ante lo que hace, ante la corrupción, en todo esto. Eso es muy importante que pase en España. Otra de las cuestiones que estamos hablando un poco son las relaciones económicas entre las diferentes comunidades autónomas. Todos sabemos que la España de hace 40 años no es la España de ahora y tampoco será la España de dentro de 40 años. Por tanto, tenemos que ajustar la España actual para poder encontrar el secreto de vivir 40 años más en convivencia y en paz. Lo cual quiere decir que hay muchos problemas que se están moviendo. La España vaciada es un problema que está saliendo ahora. Uno de los problemas. Es uno de los problemas gravísimos que tiene el país. Es decir, que Cataluña es un problema, pero hay otros muchos problemas que estamos atacando, y eso, dicho en términos ingleses, sería un think tank. Efectivamente. Lo que ocurre es que esto think tank tiene que tener una cobertura, tiene que tener un envoltorio. Y ese envoltorio es el Foro España de la Solidaridad. O sea, digamos que dentro del Foro España ya habéis previsto que sea claro, y de hecho un laboratorio de ideas. De hecho, estamos trabajando en ideas, tenemos muchos proyectos, unos más importantes que otros, o unos, diría yo, más... acuciantes. Sí, acuciantes o más notorios, o públicamente notorios que otros, porque interesan a más o a menos gente, pero todos estos proyectos, tenemos una cartera de proyectos importante. Claro, lo que ocurre es que en este país, y cuando digo este país, España, a la sociedad le cuesta moverse, le cuesta organizarse, y como yo siempre hablo muy claro, y no, espero que nadie se lo tome a mal, es que en España le cuesta organizarse mucho a la sociedad porque todavía tenemos un fondo árabe muy importante. Que además del cual eres tú bastante conocedor, Sí. puesto que por tu época de África y Kenia... Sí. Por eso tenemos, exacto, un mundo árabe muy importante que poco a poco tenemos que quitárnoslo de encima por cultura social. Y el fondo árabe, para que la gente lo entienda muy bien, con un ejemplo que quizás sea un poco frívolo, pero todo el mundo lo va a entender, es que nosotros en España tenemos una casa perfectamente limpia, con nuestras alfombras perfectas, el interior de nuestra casa está decorado, las fachadas están perfectamente cuidadas, el jardín alrededor de nuestra casa está perfectamente cuidado con sus arbolitos, con el césped, tal, tenemos un seto y una valla que delimita nuestra casa y cuyo seto también está perfectamente rasurado y perfectamente regado. Sin embargo, cogemos la bolsa de la basura y la tiramos al de al lado. Eso es la coordinación de la sociedad civil, es decir, todo muy bueno y muy bien en nuestra casa, pero el vecino que se fastidie. Y eso es un tema que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque es la manera de abrirnos a nuestra comunidad de propietarios, a nuestra comunidad de vecinos, a nuestro barrio, a nuestra ciudad y a nuestra sociedad. Es decir, y eso es un poco lo que estamos trabajando. Cuesta, pero hay que hacerlo. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema. Está saliendo aquí ahora una nueva plataforma. Le llamo plataforma porque tampoco sé muy bien cómo definirla, que es Catalunya Suma. Catalunya Suma, que quiere
agrupar a todas estas pequeñas plataformas en una para poder tener más fuerza. ¿Qué opinas del tema? No, me parece positivo, me parece muy bien. Es decir, me parece muy bien y además me parece muy bien, me parece muy oportuno el momento. Vamos a ver, yo no voy a, por supuesto, a nadie se le ocurre pensar que yo voy a criticar. Soy socio fundador de Sociedad Civil Catalana, fui presidente de Sociedad Civil Catalana y jamás diré nada que pueda ir en contra del prestigio de Sociedad Civil Catalana, independientemente de los vaivenes que Sociedad Civil Catalana haya podido tener, porque cuando una plataforma se hace tan grande como hicimos Sociedad Civil Catalana, inmediatamente empiezan a haber agresiones externas o intentos de intromisión o intentos de control por personalismos, etc. Bien, entonces, en la época en la que Sociedad Civil Catalana era el, entre mayúsculas o con mayúsculas, referente de la sociedad civil en Barcelona o en Cataluña, había todo un conjunto de organizaciones muy voluntariosas, muy estupendas, con muchas ideas, pero posiblemente con poca capacidad de acción. Y entonces, claro, de alguna forma todas se aglutinaban un poco alrededor de la gran jaima que podía ser Sociedad Civil Catalana. Desde el momento en que Sociedad Civil Catalana pasa a tener un papel, que es el que actualmente tiene, como mucho más moderado en la sociedad, como mucho más discreto, si quieres, y no voy a entrar en más cuestiones, lógicamente todo este grupo, todas estas plataformas y pequeñas asociaciones han visto la oportunidad de que si trabajan juntas pueden llegar a tener un peso específico que nunca tuvieron. Y ahora, trabajando juntas y llamándose Catalunya Suma, pueden tener un peso específico. Por tanto, yo soy un seguidor, es decir, creo que ese Catalunya Suma tiene que estar activo. Tanto es así que además, como conozco pues, un poco a todos los líderes de todas estas pequeñas asociaciones y me han venido a invitar a que el Foro España se sume a esta Catalunya Suma, que tengo que decir que el Foro España se ha sumado a esta Catalunya Suma. De hecho sí, puesto que Foro España va en la manifestación del día 6. Exacto, voy a estar presente en la manifestación del día 6. No estuve presente en la manifestación del 12 de octubre porque en la manifestación del 12 de octubre estaba invitado a venir aquí, pero fui a Mallorca, porque me invitaron a la manifestación que Sociedad Civil de Mallorca hacía y a mí me pareció más eficaz y más elegante por mi parte ir allí donde mi papel sería más importante que el diluirme aquí en una manifestación mucho más grande. Pero el día 6 ya he anunciado que yo estaré en la manifestación a disposición de los organizadores y además he estado en varias reuniones de las reuniones de Catalunya Suma donde de alguna forma ha cogido cuerpo este Catalunya Suma. Me consta que has estado, pero yo no he estado en ninguna reunión de estas, pero lo que sí es la pregunta casi obligada en este caso. ¿No crees que es muy difícil aunar a tantos gallos en un solo gallinero? Sí, es difícil. Es difícil por hay dos cuestiones importantes que hay y que si yo tengo oportunidad y tengo voz como para decirlo en las reuniones en las que pueda acudir de Catalunya Suma, primero hay que ser muy enormemente respetuosos con las ideas de cada cual, porque si no somos respetuosos con las ideas de cada cual, corremos un riesgo, y es de que Catalunya Sume pase a tener el márchamo de la derecha, cosa que no considero que sea bueno, porque también hay una izquierda, por tanto tenemos que ser sensibles en la transversalidad
porque si no nos van a derivar inmediatamente. Yo fui escrupulosísimo en la época de mi presidencia de Sociedad Civil Catalana y así está reflejado en todas partes, ¿no? Yo mantuve una transversalidad absoluta con ínfima influencia de los partidos políticos. Si Cataluña Suma tiene que tener muchísimo cuidado en la influencia de los partidos políticos y en la posible derechización, porque entonces pierde su sentido, tiene que ser muy sensible a esto. Y tiene que ser muy sensible a sí mismo a que todos los gallos de alguna manera tienen que aprender a convivir. Yo, como ya soy gallina desde hace tiempo, no voy a ser para nada un obstáculo, pero sí les voy a pedir a los que pudieran ser dentro de esta amalgama de asociaciones líderes, ¿no?, por evitar un poco de nuevo el hablar de gallo, que pudieran liderar todo esto, yo les diría que lo que tienen que hacer, yo estaré apoyando, pero lo que tienen que hacer es una dosis de generosidad suficiente como para que la gente no vea que los líderes de esos movimientos están peleando por ellos. Bien, yo a ti siempre te he considerado un gran pensador. Y además, me quedé muy gratamente sorprendido un día que te escuché decir que nadie había pensado en el tema de las banderitas de los balcones. Y un día, en una de tus charlas o conferencias, no me acuerdo bien, te oí comentar que casi te sentías gratamente sorprendido de las banderas de los separatistas, puesto que todo aquel balcón que no tenía banderas es que no era separatista. Por lo tanto, que éramos más los que no somos separatistas que los separatistas. Entonces, como este gran pensador que te considero, dime, Mariano, ¿a dónde vamos? Ojalá tuviera la llave para encontrar el secreto de que podamos volver a convivir juntos. Por tanto, bien, yo creo que el secreto está en la generosidad, en la convivencia. Antes lo he dicho en el tema de las emociones, la cultura y la historia, es decir, hay que volver a hacer una operación importante de seducción a todos aquellos actualmente separatistas, para que vuelvan a pensar que perteneciendo a España pertenecemos al país que más ha significado en el mundo en la historia. Pero para eso hay que explicarles el mundo y la historia, manteniendo sus emociones. Pero hay que recuperar algo que me parece fundamental, que son el sentimiento de pertenencia, que lo hemos perdido. Esos 40 años de democracia han tenido algunas contras, y una de las contras es que ese crecimiento exponencial que hemos tenido en estos 40 años han hecho de que nosotros, cuando empezó la transición, la monarquía, la Constitución, Cataluña lo votó el 98% de la gente a la Constitución y a la monarquía. ¿Qué quiere decir? Que en aquel momento teníamos un sentimiento de pertenencia al país. En estos 40 años, todos, no Cataluña, todos los territorios españoles hemos desarrollado muchísimo nuestras emociones, que en la época franquista las teníamos cercenadas, pero teníamos la pertenencia. Ahora resulta de que esas emociones salieron como una explosión y los catalanes tenemos lo que tenemos, pero es que la sensación que tienen los andaluces por sus tradiciones, por la Feria de Abril, por las procesiones de Semana Santa, en Valencia con sus fallas, en Galicia con sus caimadas,
y sus muñeiras, es decir, y en Asturias con sus espichadas, y en Navarra con los Sanfermines, es decir, todo este conjunto de grandes emociones territoriales han hecho que hemos alimentado enormemente las emociones, pero hemos perdido la sensación de pertenencia. Sí, pero yo ahí no estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahora te explico. No, entonces, perdón, y déjame acabar. Esa sensación de pertenencia se traduce en los sentimientos. Entonces ahora tenemos que decir, las emociones ya las tenemos como las queríamos tener. Ahora vamos a trabajar los sentimientos para volver a tener un sentimiento de que todos pertenecemos a un mismo país, que es fundamental en la historia del mundo. Mira, yo creo, pero es una opinión mía, que además yo quiero que tú, si me la puedes corregir, te lo agradeceré. Yo creo que el tema es un tema de cultura. Indudablemente tenemos que amar la cultura, y la cultura diferenciada. O sea, lo que es indudable es que hay una cultura catalana, una cultura gallega, una cultura vasca, una cultura andaluza. Entonces, lo que pasa es que yo creo que en estos momentos en España estamos confundiendo la pertenencia a la cultura. Entonces, ¿no crees que dando una cultura suficiente como para, o sea, en una palabra, la historia y la historia, qué es lo que ha pasado? No lo que el señor que escribe cree que ha pasado. Entonces, ¿no crees que tendríamos que unificar el amor a la cultura? Absolutamente. Mira, claro que hay una cultura gallega, una cultura vasca, una cultura asturiana, por supuesto que sí. Pero toda esa cultura emocional de la gente no tiene nada, hay que mantenerla, hay que cuidarla, pero no tiene nada que ver con el Museo del Prado, que es de todos. Efectivamente. Ni tiene nada que ver con Cervantes, que es de todos. Ni tiene nada que ver con el arte ramirense de Oviedo, que es de todos. Ni con la Catedral de Barcelona, ni con la Sagrada Familia, ni con la Catedral de Sevilla. Eso es de todos. Y eso es lo que tenemos que volver a pensar, que cada uno tiene que tener su propia emoción cultural por sus tradiciones, y otra cosa es que hay un patrimonio cultural que ese es de todos, y ese es el que tenemos que trabajar. Mira, la historia, acabas de decir una cosa de la cual he escrito hace relativamente poco en un artículo que no sé si fue del Mundo, en el cual poco más o menos yo alertaba de que tenemos que dejar ya de una vez que nos escriban la historia los demás, porque la leyenda negra es una historia de España que nos han escrito los ingleses, y que nos han escrito los alemanes, y que nos han escrito Lutero y la Reforma. Para demonizar el Vaticano acaban creando la leyenda negra de España. Entonces yo pregunto, ¿por qué en España nos han escrito la historia los reformistas luteranos y no hemos sido capaces de hacerlo nosotros? Todo el mundo conoce al capitán Cook, pero nadie conoce a los conquistadores españoles que hicieron, o la expedición Malaspina, que hizo 100 años antes lo que hizo luego el capitán Cook. Pero los ingleses lo han escrito y nosotros no. Es decir, eso es un poco lo que tenemos que hacer, efectivamente, recuperar de una forma contundente la historia, escribir nuestra historia y enseñarle sobre todo a las nuevas juventudes la cultura de este país. O sea, está dándome la razón. Sí. Escribir una historia que sea veraz. Totalmente. Bueno, como tú sabes, el tiempo es oro. Y ya nos están haciendo las señales de que... Entonces, lo que sí te agradeceré, te voy a dar el tiempo que necesites, pero te pido que sea corto. Que presentes tu nueva plataforma.
Ah, bien. A ver, mi nueva plataforma, en fin, mi nueva plataforma es el Foro España de Sí. la solidaridad, del progreso, y no es más que un grupo de personas que estamos pretendiendo ser los referentes de las voces de la sociedad civil, que como ya dije cuando era sociedad civil catalana, la sociedad civil silenciosa y silenciada que tenemos en este país, esa sociedad civil silenciosa y silenciada tiene que levantar la voz. Y cuando hay cosas que la sociedad no puede admitir, tiene que ser capaz de decirlo, pero para eso tiene que estar organizada. Porque si no está organizada, lo que estamos es saliendo cada uno al balcón de nuestra casa a gritar. Sin embargo, si esto puede aglutinarse, de alguna manera podemos decirle a los políticos qué es lo que realmente la sociedad quiere, cuáles son sus problemas y qué es lo que queremos, porque no podemos olvidar que a los políticos los ponemos nosotros, votando. Y los pagamos. Y los pagamos nosotros. Por tanto, tienen que cumplir con las responsabilidades que la sociedad civil les ha dado para que nos representen. Y si no lo hacen, hay que echarlos. Pero para eso, la sociedad civil tiene que estar organizada. Y lo que estoy intentando con mi plataforma o con mi Foro España es precisamente eso, organizar a la sociedad civil en diferentes territorios para que poco a poco podamos ir moviendo esa sociedad unida y esa sociedad que diga lo que está sufriendo con los problemas que está sufriendo y que les diga a los políticos que cumplan con su obligación. Y eso es lo que estamos haciendo. Y para, en fin, simplemente para la gente que pueda interesarle, tenemos una página web espléndida que es www.elforoespaña.com, y ahí encontrarán quiénes somos, qué es lo que hacemos, qué es lo que se puede hacer. Pues se pueden adherir, pueden hacer muchas cosas, es decir, y seguir toda la trayectoria de todo lo que estamos haciendo. Pero en realidad, como yo soy bastante conciso en las cosas, me suelo enrollar poco. Voy a decir que el Foro España en realidad lo que pretende es que la gente deje de tirar la basura al vecino. Bueno, pues como integrante de España, te doy las gracias por tu esfuerzo que estás haciendo hacia todos los españoles y te deseo éxito, bueno, simplemente con que tengas el éxito que tuviste en tu época de presidente de la Sociedad Civil Catalana. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por entenderlos, y se acaba, todo lo bueno se acaba. Entonces, la compañía de Mariano Gomá también se acabó en estos momentos, no, gracias a Dios. La semana que viene, más, y no mejor, sino como mínimo igual. Gracias. Y gracias, Mariano. Muy bien, gracias, y sabéis que a mí siempre el que me busca me encuentra. Muy bien.